Nuestro gran Dios y Salvador Jesús el Cristo, dice así entonces, primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 2, dice así: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis, como dice la Biblia, las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, como dice la Biblia, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, como dice la Biblia, es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Verso 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. 13 dice: juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome su asiento y preparemos nuestro corazón. Quiero, hermanos, en esta noche comenzar a abordar una serie de mensajes que ya de antemano ya el Señor ya me bendijo, que ya los tengo listos, ya nada más es cuestión de darles por ahí su afinadita, pero temas que tienen que ver, hermanos, con lo que es el fundamento escritural para la iglesia. Y creo que pues a cada cierto tiempo es bueno poner ese fundamento, ya que se van añadiendo nuevos miembros a la iglesia que de repente no han sabido o no han conocido el fundamento que tenemos en la palabra de Dios. Y no queremos que nadie se esté congregando sin que conozca el fundamento que tenemos. Porque no queremos engañar a nadie ni obligar a nadie a que esté entre nosotros si no se siente bien de tal manera. Por eso es nuestra responsabilidad compartir mensajes que tienen que ver con el fundamento ministerial. Así que hoy comenzamos sobre este tema que tiene que ver, le vamos a titular: la verdad detrás del velo en la mujer. Debido a que me parece un poco rico en información el mensaje, no quiero hacerlo a la ligera. Decidí mejor partirlo en dos y así lo hacemos en menos tiempo, cada mitad, y no nos saturamos tanto de información. Así de que vamos a partir en dos este mensaje. Y hoy lo vamos a comenzar y quiero ir verso por verso para que cada uno de nosotros vaya asimilando el contexto del
de lo que dice la palabra de Dios y la esencia que tiene cada versículo de la palabra de Dios. Por eso vamos a tranquilizarnos, no vamos a correr, mejor vamos a ir paso por paso y vamos a ir versículo a versículo en la palabra de Dios. Lo primero que quisiera denotar y que entendiéramos todos es sobre el tema del velo o la cubierta, como se conoce, es que la Biblia lo asocia como parte de el atavío de las mujeres cristianas. Y yo voy a tratar, mi estimado, de no hablar mucho. A veces tengo la costumbre de hablar mucho yo y no dejar que la palabra solita hable, y voy a tratar de dominarme a mí mismo para no hablar yo y que podamos solamente leer y obtener lo que la palabra de Dios dice. Entonces, esto de que ese velo o esa cubierta es parte del atavío de la mujer cristiana, no me lo estoy inventando yo, por favor corríjame usted ahí. ¿Qué dice el encabezado del verso 2? ¿Cómo dice, hermano? Atavío de las mujeres. ¿Qué es un atavío? Vestuario, es parte de la vestimenta de la mujer cristiana en el culto a Dios. Ahí dice, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que ahí dice atavío de las mujeres? Y comienza el apóstol a desarrollar el tema. Y me he reservado para el final, ahora sí que como dice el evangelio, ¿verdad? Que aquel hombre dice que se reservó el mejor vino para el final, ¿verdad? Y dice que acostumbraban a dar el mejor al principio y después dar el que ya no tenía mucho valor, ¿verdad? Pero me he reservado para el final porque voy a decir algo que muchos pastores no lo quieren. Tal vez no es que no lo quieran oír, pero hay muchos pastores que no quieren ser delatados en el tema cuando enseñan lo diferente que enseña la Biblia tocante al tema. Me encontré con una mujer un día y me dijo, hermano, mi esposo y yo nos tuvimos que ir de la iglesia donde nos empezamos a congregar, dijo, porque cuando llegamos, dice, pues yo iba con mi cubierta, dice, y de repente toda la congregación, dice, no usaba la cubierta, y cuando mi esposo, dice, abordó al pastor para hacerle una pregunta sobre por qué las hermanas no se cubrían la cabeza en el culto a Dios, dice que el siervo, el esposo de la hermana lo trajo a las escrituras y él le habló lo que él había entendido. Y el siervo dijo, está bien que usted lo entienda de esa manera y su esposa también tiene la libertad de cubrirse la cabeza en la iglesia. No hay ningún problema, pero yo tengo el fundamento en la iglesia, dijo, y no lo voy a cambiar, pero no hay problema. Estaba interesado en la familia, por eso toleró que la esposa del siervo se cubriera la cabeza en la congregación. Pero dice que no pasó mucho tiempo cuando fue objeto de acoso por causa de la cubierta que usaba la hermana, hasta que terminaron, dice, yéndose de la congregación. ¿Sabe que hay muchos pastores que saben perfectamente bien que cuando enseñan que la mujer no se debe cubrir la cabeza en la congregación, porque ya tiene el cabello que Dios le dio, que es su cubierta? Esa enseñanza no es que salga del corazón de ellos porque han enseñado la palabra de Dios, porque han aprendido la palabra de Dios, porque entienden muchas cosas, profetizan, dicen un montón de cosas, enseñan misterios de la Biblia. Y por eso digo que no es que no entiendan. Lo que pasa es de que no pueden predicar lo que entienden, porque la primera que se opone es la esposa. Es la primera que se opone, porque a la esposa no le gusta usar la cubierta en la congregación.
Y por eso es que predica mejor así. Pero no es que no tengan entendimiento, porque para entender estas cosas no se requiere tanta ciencia ni tanto entendimiento. Por eso de aquí, cuando vayamos leyendo, usted mismo va a juzgar este asunto y usted mismo va a entender. Así tenga 15 días de comenzar a leer la Biblia, así tenga un mes, 3 meses, un año de estar leyendo la Biblia, lo va a entender, porque lo vamos a leer en la palabra de Dios. Entonces lo primero es que es parte del atavío de la mujer cristiana. ¿Estamos ahí de acuerdo, hermanos? ¿Verdad que ahí dice la Biblia? Atavío de las mujeres, y comienza a hablar ahí. Y fíjese bien cómo comienza entonces. Verso 2 dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Verso 2 dice, hermanos, que es una instrucción. Diga conmigo, instrucción. Una instrucción entregada, dice, por este hombre. ¿Cómo se llama este hombre que está escribiendo aquí? ¿Cómo se llama? Se llama Pablo, ¿verdad? El apóstol. Por inspiración, porque todos los hombres, dice la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu para escribir y para hablar estas cosas. Pero este hombre dice que está dando instrucción. Y dice que está entregando también esta instrucción. Este hombre, mi estimado, no era cualquier personaje. Un siervo que, si usted lee en la Biblia, quiero ver qué dice aquí en 2 Corintios 12:1. Miremos qué dice 2 Corintios 12:1. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado, ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Quién era este hombre, hermano amado? ¿Quién era ese hombre? Note, ¿por qué podemos confiar en ese hombre y no en lo que dice el apóstol de allá, a 3 millas de aquí? O en el profeta que sale allá en la televisión, que le dice a las mujeres: dejen de estar oyendo a esos hombres locos, que las obligan a ponerse algo en la cabeza. Están locos esos hombres. Este hombre no fue invitado a la Casa Blanca, mi estimado. Este hombre fue invitado, dice, al paraíso de Dios, al tercer cielo, donde oyó palabras, dice, que no le es dado la capacidad al hombre para poder darlas a entender. No es que tenga prohibición, sino que no tiene la capacidad de poder dar a conocer lo que vio. No es cualquier personaje. No es el apóstol contemporáneo, no es el profeta tal, no es la profeta tal, no es la apóstol tal, que dice que la mujer está bien así, si ya Dios le dio su cabello, no hay ningún problema. Usted no oiga a esa gente loca que habla tantas cosas. No, señor, está hablando un hombre con créditos espirituales, siervo de Dios. Y vamos a ir verso por verso lo que dice ese siervo del Señor. Por el otro lado, este hombre también
es el perito arquitecto de la iglesia. Quiere decir que recibe de Dios este hombre, recibe de Dios la autoridad para, vamos a llamarle, edificar la iglesia del Señor. Y no a cualquier personaje. ¿Quién de ustedes que de repente guardó sus buenos miles de dólares en Estados Unidos y quiere construir su casita allá en Centroamérica, en México? ¿Quién le va a confiar su dinero, su proyecto de construir la casa que quiere construir a un borracho que ande por ahí, que diga que sabe construir casas? Hermano, ¿a quién le va a confiar a alguien así? ¿Verdad que uno le va a confiar a alguien que tenga créditos, que tenga recomendaciones, que haya testimonio de que es un hombre correcto y que sabe edificar? Pues este hombre fue delegado para edificar la iglesia del Señor. ¿Vamos a creerle a lo que dice este hombre o vamos a creerle a la profeta tal? Que anda con aquel peinado así todo para acá. Y unas grandes argollas que cada vez que se voltea le golpean la nariz. Que le dice a las mujeres, a mí, óiganme. No, oigan a esos pobres que ni han entendido la Biblia. La mujer ya tiene su cubierta, el cabello que Dios le dio. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Entendamos esto. La cabeza quiere decir, fíjese bien esto, en griego kepale y en hebreo rosh, que tienen significados profundos, que van más allá de la parte física del cuerpo, que representan autoridad, diga conmigo autoridad, liderazgo, origen, honor, protección. Eso quiere decir cabeza. Eso quiere decir cabeza. Verso 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. ¿De qué estamos hablando ahí, mi estimado? Estamos hablando de una jerarquía. Diga conmigo jerarquía. Un orden espiritual que Dios ha establecido. Esto no lo estableció la profeta, la apóstol, la evangelista. No, para nada. Este orden jerárquico que tiene que ver con la autoridad de Dios, lo estableció Él mismo. Dios, Cristo, el hombre y la mujer, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios, ¿verdad que ahí dice? La cabeza de Cristo es Dios, que quiere decir, ya dijimos que quiere decir autoridad, quiere decir origen, quiere decir honor, liderazgo, protección. ¿Y quién es la cabeza del varón? Cristo es la cabeza del varón. El honor, pues, del varón es Cristo. El origen del varón es Cristo. ¿Y quién es la cabeza de la mujer? El hombre es la cabeza de la mujer. El apóstol entonces comienza estableciendo el orden jerárquico de Dios. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y si la mujer dice, pero a mí no me interesa eso, no.
El hombre y yo somos iguales. Estamos a la altura con el hombre. Por favor, hombre, mírame de tú a tú. O yo también puedo ser la apóstol, ¿verdad? Yo también soy la profeta. Y Dios ha establecido un orden. Este orden no lo estableció el hombre, lo estableció Dios mismo en la palabra de Dios. Solo es de leerlo y vemos que Dios estableció un orden. Dios, Cristo, la manifestación de Dios en carne, el hombre que fue llamado para que representara el anuncio de su evangelio, y la mujer como la gloria del varón, el complemento del varón. Por eso la mujer que de repente tiene dificultades con ese asunto de la cubierta, más que eso de que no me gusta, tiene un problema espiritual que tal vez no lo ha entendido. Y el problema es sublevación por medio del orgullo espiritual, de no querer reconocer la postura que Dios le dio al varón y que Dios le dio a ella en el culto. Por supuesto, debo de aclarar que también hay ciertos siervos que no sé por qué causa, pero también creo que entra en el mismo estado en el que estaba o está todavía aquel famoso líder por allá en el Medio Oriente, que subyugó a todas las mujeres y le dijo: usted se me va a cubrir la cabeza, la cara y solo los ojos va a sacar. Eso es parte de nuestra religión y se tiene que cumplir y así tiene que ser. Entonces ahora usted se da cuenta a través de las noticias cómo se han levantado las mujeres, se han quitado la cubierta, la han quemado, y por eso se ha levantado una guerra civil allá en Medio Oriente. Porque hay siervos también que no tienen el discernimiento y también por el orgullo. Los extremos siempre son malos. Decir que no se la ponga es extremo, y decir póngasela toda la vida es extremo también. Y hay una iglesia, no sé si será apóstoles y profetas, algo así se llama la iglesia, donde los líderes le dicen a las mujeres que todo el tiempo tienen que tener su cubierto. Usted por eso mira en las calles, las mujeres todo el tiempo andan con su cubierta. No se la quitan, nunca se la quitan, porque dicen que como son cristianas todo el tiempo tienen que traer su cubierta. Pero mi Biblia dice, por eso le decía que aquí no se requiere que sea usted teólogo, estudiado, para nada. Aquí se requiere humildad y leer la palabra del Señor con los pies sobre la tierra. Dios es fiel, nos ha dejado su palabra para que la leamos y Él nos hace entender su palabra por medio de su Espíritu. Dice el verso 3 entonces, que Dios estableció el orden y por causa de ese orden sigue el verso 4. El verso 4 dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Y entonces dice que el varón cuando ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. A todo esto, afrentar quiere decir deshonra, avergüenza. En este caso, deshonra y avergüenza su autoridad, su líder, su origen, que es Cristo, que es su cabeza, a quien deshonra cuando ora o habla la palabra de Dios con la cabeza cubierta, ya sea con un sombrero, con un gorro, con algo que le cubre la cabeza, o cualquier cosa que le cubra la cabeza. Fíjense bien, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. El hombre dice, para que no afrente su cabeza, que es Cristo, para que no deshonre, para que no avergüence a Cristo, tiene que presentarse, dice, delante de Dios cuando ora, cuando está hablando la palabra del Señor, sin nada en su cabeza. Porque si tiene algo en su cabeza, dice,
está tomando el lugar de la mujer. Y por eso avergüenza su cabeza. Porque no está asumiendo el lugar que el Señor le ha puesto, sino que está tomando el lugar de la mujer. Porque es la mujer la que tiene que venir, dice, con la cabeza cubierta en la adoración, en el culto a Dios, y no el hombre. Por eso el hombre dice, avergüenza su cabeza. Pero el 5 dice, vamos a leer lo que dice, perdón, el 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Voy a volverlo a leer. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. La mujer que ora o habla la palabra de Dios o profetiza sin cubrirse su cabeza, deshonra o avergüenza su cabeza, que es el varón. Si está casada, si no está casada, ¿quién vendría siendo su cabeza si no está casada? A ver, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Si la mujer está casada, ¿quién es su cabeza? Su marido. El varón, marido. Si la mujer no está casada, ¿quién es su cabeza? Es Cristo, la cabeza de la soltera. No lo digo yo, por eso le dije que yo iba a tratar de no hablar yo. No quiero hablar yo. Yo quiero que la Biblia hable. Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios 5, 22. Mire qué dice la Biblia. Efesios capítulo 5, verso 22. Dice el verso, ¿tenemos, hermanos? Efesios 5, 22 dice: las casadas estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos, como al Señor. O sea, al Señor por medio del marido, ¿verdad? Porque el marido es cabeza ¿de quién? De la mujer. Así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjese bien. Quiere decir entonces que la mujer casada tiene que respetar, dice, a su cabeza con la cabeza cubierta, ¿verdad? Dice que si se presenta, dice, delante de Dios, dice, con la cabeza descubierta, avergüenza su cabeza, que es su marido. Y la soltera, pues puede decir, bueno, pues yo no tengo marido, entonces yo no entro en el asunto, pero usted es iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Y dice que Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Quiere decir entonces que la mujer soltera y la casada tienen una cabeza. La casada tiene su cabeza, que es su marido, pero la soltera no tiene su cabeza, que es su marido, pero tiene la cabeza, que es Cristo. Entonces se puede presentar la mujer con la cabeza descubierta delante de Cristo. No, porque entonces Cristo va a decir, pero es que tú no eres hombre, eres mujer. No te puedes presentar delante de mí, diría el Señor bíblicamente. Como el hombre tienes que presentarte identificándote como la mujer, no como el hombre. Sigamos hacia adelante. El verso, ¿qué nos quedamos, hermanos? Verso 5.
Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Que de verso 5, ¿verdad? Verso 6. Verso 6. Pero si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Aquí comienza la parte crítica de esta meditación. Fíjese bien. Aquí comienza la parte crítica de lo que estamos meditando. Pero no la vamos a definir aquí, lo haremos en la siguiente fase del mensaje. Pero quiero inquietar los pensamientos con esto. ¿Cómo se explica esto? Si la mujer no se cubre, entonces que se corte el cabello. ¿Qué nos enseña que el cabello es el velo de la mujer porque Dios se lo dio? ¿Verdad? Entonces, si la Biblia dice ahí, verso 6, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. A ver, ¿cómo está esto? Si la mujer se presenta con su cabello, que es el velo que Dios le dio, y se presenta, dice, en el culto de adoración al Señor, se presenta con su cabello que Dios le dio como su velo, como su cubierta. ¿Está cubierta o está descubierta? Está cubierta, porque lleva su cabello. ¿Por qué dice el apóstol, si no se cubre, que se corte el cabello? ¿Sí estamos comprendiendo, mi estimado? ¿Cómo que si no se cubre, que se corte el cabello? ¿Pero que no el cabello es su cubierta? ¿Que no se está presentando delante de Dios con su cabello y ya está cubierta? ¿Por qué el apóstol dice, si no se cubre, que se corte el cabello? ¿Cómo, Pablo? ¿Por qué? Si ya se está presentando cubierta. Si ya se está presentando con su cabello, ¿qué es lo que sucede? Eso lo vamos a definir más allá y por eso digo que eso me voy a reservar algo para el final. Pero nos quedamos en el verso 6, verso 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Que el hombre sea gloria de Dios implica que refleja la imagen, su autoridad, su amor, su carácter. La mujer es gloria del varón, que refleja la autoridad del varón en su casa, refleja el complemento del varón en su relación. Embellece al varón con honor y juntos reflejan la gloria de Dios, cada uno en su orden en el que Dios lo ha establecido. El hombre sin nada que cubra su cabeza y la mujer cubriendo su cabeza, dejando que el varón refleje la gloria de Dios y la mujer reflejando la gloria de Dios a través del varón. El orden que Dios ha establecido entonces, mi estimado, lógicamente demanda a la mujer presentarse con un distintivo diferente al varón. No se puede presentar, dice, delante de Dios igual que el varón, porque espiritualmente cuando nosotros vemos estas cosas, mirándolas espiritualmente, el varón y la mujer tienen peso cada uno en su postura. No hay nadie, ninguno de los dos, que sea inferior al otro, pero a Dios le ha placido establecer una jerarquía espiritual. Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Y la mujer dice que tiene que tener ese distintivo en su cabeza
cuando se presenta en el culto de adoración a Dios. ¿Podemos darle una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón? El apóstol Pablo apela al relato de Génesis 2, enseñando que la mujer fue formada del hombre como su complemento. Estos versículos establecen la base de la autoridad usando el concepto cabeza, que implica autoridad y liderazgo. De manera que la mujer es la gloria del hombre por su origen, es decir, porque salió de él y fue entregado a él como hueso, como su hueso y su carne. ¿Se acuerda que él dijo al varón? Por esta causa la mujer tiene que tener una señal de autoridad sobre su cabeza cuando está en el culto a Dios, mostrando a las autoridades del mundo espiritual su postura en la jerarquía de poder que Dios respalda, no lo que nosotros pensamos. Voy a ir terminando porque si me meto al otro, me voy a quedar a medias. Tengo que detenerme aquí porque voy a entrar en lo mero caliente del asunto para el otro mensaje. Pero quiero ir finalizando con esto. ¿Se recuerda usted en la creación que describe Génesis 2? ¿A quién formó Dios primero? ¿Verdad que fue formado el hombre? ¿Dónde estaba la mujer? Para que argumentara, pero Dios, pero ¿por qué el hombre? ¿Por qué, Señor? Pero si somos iguales. ¿Dónde estaba la mujer para que argumentara? Pero técnicamente o prácticamente, ¿existía la mujer? No existía. Dios creó al hombre, comienza su trato con el hombre y no hay nadie quien argumente. No hay alguien ahí al lado, pero Señor, ¿pero por qué? Mira, si somos iguales, mira, carne y hueso y somos iguales. Yo hablo y ¿por qué? No existía la mujer. No existía. Solo era Dios y el hombre, punto. Por eso a mí me da tristeza cuando yo oigo a las mujeres argumentar, y más cuando mi pequeño entendimiento alcanza a detectar la forma vil en la que engañan a la gente. Eso da tristeza. Y uno dice, ¿cómo es posible que hablen de esa manera para engañar a las mujeres? Solo porque ellas tienen ese orgullo y no quieren humillarse, quieren ostentar sus cabellos y sus peinados, sus joyas y todo eso. Por no querer humillarse, por no querer doblegar su orgullo, por mantener ese orgullo, son capaces de engañar a las demás mujeres. Y dicen, no, es así, la Biblia dice, y por eso digo que voy a entrar a lo más candente del asunto en el próximo. Pero vemos que cuando Dios creó al hombre, creó un ser y comenzó a tener trato con él. De repente el Señor ve la necesidad del varón y que le es necesario al Señor hacerle una ayuda, dice, desinteresada, ¿verdad? Porque eso quiere decir idónea. Una ayuda sin ningún interés, sin nada que pedir. No, aquí estoy, soy tu ayuda, y punto. No quiero nada más, no, aunque me des, no quiero. Soy solamente tu compañera, tu ayuda. Eso es. Y entonces, cuando vemos, Dios se ve en la necesidad de hacerle 2 manos más a Adán. Fíjese bien. Hacerle 2 pies más a Adán. Y dice la historia, ¿verdad? Que saca, dice, de la costilla, aunque hay debates entre si realmente era un hueso de la costilla, si literalmente era un hueso de la costilla. Difieren muchos conocedores del tema, que algunos dicen que en los escritos originales
La palabra costilla dice que realmente no significaba, dice, un hueso de los que llamamos costilla, sino que dice que significa lado, de un lado sacó. No exactamente dice la costilla, pero ya son cuestiones y debates interminables. Pero el punto es esto: Dios saca del hombre, saca a la mujer y se la presenta. Yo me imagino que en el huerto tal vez hubo una bonita convivencia. Tal vez Adán le dijo: mira, Eva, fíjate que el Señor cuando me creó me dijo esto y esto. Ah, sí, entonces tú sabes más, ¿verdad? Sí, yo sé más porque tengo más experiencia. ¿Y cómo vamos a hacer aquí? Así, de esta manera. Me imagino que entre ellos hubo una bonita relación de buen entendimiento, de buen reconocimiento en la mujer, que ha de haber dicho: pues a mí me crió el Señor después, a ti te crió primero, tú sabes más que yo. Qué bueno que esa postura adoptaran muchas mujeres hoy con sus propios maridos. Hoy la postura que adoptan muchas mujeres es muy diferente a la primitiva y un poquito más profundo. Cuando estaba en la religión, oiga bien, cuando estaba en la religión, era incapaz de faltarle el respeto al cura. Que cuando entraba a la catedral, a la basílica, se ponía su cubierta para rezar. Fíjese bien, se ponía su cubierta para rezar, porque era irreverencia rezar delante del Santísimo, delante del sacerdote, con la cabeza descubierta, y se ponía su cubierta. Y cuando Cristo la saca de ese mundo de religiosidad, la hace nueva criatura, la hace su cuerpo, ¿qué hace ahora? Comienza a debatir, se quita la cubierta y comienza a debatir. Y comienza a usar la palabra del Señor para debatir, para defender su postura. Y allá no lo hacía delante del sacerdote, ¿verdad? Allá era fiel cuando entraba en la basílica, con reverencia se ponía a rezar: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. ¿Se recuerda? Y ahora viene a la iglesia, el Señor la salva y fuera cubierta. La Biblia dice, ahí dice la Biblia que en lugar de velo, le voy a llevar la escritura porque no va a ser que... ¿Correcto? Ahí dice el verso 13. Verso 14. Además, a ver. 14:15, ¿verdad? La naturaleza misma no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por lo contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. En la basílica ya no argumentaba, porque no conocía esa palabra. A todo decía amén. Pero cuando Cristo la trae a sus caminos y se encuentra con estas escrituras, ahí dice: perdóneme usted, predicador, pero aquí dice la Biblia, en lugar de velo les dado el cabello. Vamos a entrar. En el otro mensaje entramos a ver qué significa realmente eso. ¿Qué significa que en lugar de velo les dado el cabello? Eso lo vamos a ver en el próximo. Vamos a ofrendar palmas al Señor con todo el corazón. Termino entonces con esto. Dios, entonces, el apóstol Pablo está haciendo entonces alusión a Génesis capítulo 2, donde el principio fue el hombre, después la mujer, ¿verdad? En el capítulo 11 de 1 de Corintios, ¿cómo estableció el Señor el orden? ¿Lo cambió
¿O puso el Señor el mismo orden? El hombre y la mujer, ¿verdad, hermanos amados? Oh, pero la Biblia dice que el hombre no puede ser sin la mujer y el hombre y la mujer sin el hombre, y todos somos iguales. También tiene su porqué la palabra. Y no hay que agarrarla así nada más por así a nuestra conveniencia. Hay que entender realmente el significado de la palabra del Señor y alinearlo a nuestra humildad. No es lo que yo quiero. Yo sé y yo quiero que las mujeres sean honestas con todo su corazón, con honestidad. ¿No le gustaría a usted venir a la iglesia sin su cubierta? Honestamente. ¿No le gustaría a usted venir a la iglesia sin su cubierta? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que a usted le gustaría venir a la iglesia. Tal vez diría, yo quisiera ir bien peinadita, así bonita, que es que me estorba un poco aquí, peor cuando hace calor. Yo sé. Pero ¿qué dice usted? Yo sí quisiera. Soy yo. Pero ¿por qué no lo hace? Porque usted quiere obedecer la palabra de Dios. No quiere hacer su voluntad, usted quiere obedecer la palabra de Dios. Y dice, no, aunque yo quisiera, claro que quisiera, pero yo no quiero. Entonces, las que no lo hacen, ¿qué está pasando? Se están dando gusto a sí mismos. Y no se trata de eso, se trata de obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y me dijo usted, hermano, disculpe, pero usted no ha entendido, lea hasta el final del contexto y mire qué dice, ya lo leí. Entonces se dio cuenta que dice que las iglesias del Señor, dice, no tienen por qué contender por eso. Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Eso no quiere decir que no se tenga que enseñar. Se tiene que enseñar. No es contender, es enseñar la palabra de Dios. Porque queremos agradar al Señor, queremos que Dios nos bendiga. ¿Cuántos creemos, hermanos amados, que hay seres espirituales en este lugar? ¿Cuántos creemos que hay seres espirituales que no vemos en este lugar? ¿Esos seres conocen lo que está escrito en la palabra o no? ¿Esos seres conocen el orden jerárquico que Dios ha puesto, sí o no? Entonces, cuando ven a alguien que no está subordinada al orden, ¿qué dirán esos seres? Porque hasta el día de hoy, la jerarquía angelical que Dios puso, ninguno se ha movido de su lugar. Los mensajeros no ocupan el lugar de los guardas de la gloria de Dios. El que guarda la gloria de Dios no le dice al mensajero, tú ángel, dame la bolsa de las cartas aquí, yo voy a ir a hacer ese trabajo. Nadie, Señor. Cada uno permanece en su lugar y por causa, dice, de esos seres, la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. Por esa causa. No es porque lo mira la gente, no olvídese de la gente. Los seres angelicales que Dios ha mandado para el servicio de la iglesia, ven, ellos ven eso. Y la Biblia dice, el apóstol Mateo dijo, cuidado de hacerle daño a uno de estos más pequeñitos. Porque dijo, porque les aseguro que sus ángeles ven el rostro de mi Padre constantemente. Observan y llevan mensaje. Observan y reportan. Porque dígame usted, ¿de dónde salieron los libros? Ya cierro mi Biblia. ¿De dónde salieron los libros que van a ser abiertos, de los cuales habla en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 por ahí? Los libros fueron abiertos. Y los hombres fueron juzgados por las cosas que estaban abiertas, por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿De dónde salieron todos esos reportes? ¿Quién reportó toda esa información?
La Biblia dice, ha puesto Dios ángeles que están haciendo recuentos, están escribiendo, están anotando todo, mi estimado. Palabras que decimos, por eso dice, de cada palabra ociosa que hablemos nosotros, daremos cuenta en el día final. ¿Quién está oyendo mis palabras? ¿Quién las está escribiendo? Hay seres, mi estimado, entre nosotros. Si mientras nosotros llega la hora de orar en la madrugada, roncando nosotros ahí. Y los ángeles ahí alrededor de nosotros, velando nuestros sueños, esperando que no vengan esos demonios ahí y nos aprieten y nos maten ahí. Mi estimado, estamos en un mundo espiritual, no se olvide, esto no es solamente entre nosotros, olvídese. Estamos en un mundo espiritual donde hay señales que afectan el mundo espiritual. La cubierta es una señal. Dígame usted otra señal, porque yo sé que usted lee la Biblia. O dígame otra señal física que afecta al mundo espiritual, que hemos leído en la palabra de Dios. ¿Alguna señal? ¿Por qué iba perdiendo Josué la batalla con aquel ejército contrario? ¿Por qué? ¿Por qué iba perdiendo? ¿Quién tenía las manos caídas? ¿Y qué pasaba cuando Moisés decía, no, es que yo no aguanto, ayúdenme? Y venían sus hermanos y le levantaban las manos a Moisés. ¿Qué pasaba allá en el campo de batalla? ¿Qué conexión hay entonces entre una señal física y el mundo espiritual? ¿Verdad que no es solo asunto aquí entre nosotros? ¿Verdad que no es lo que yo pienso? ¿No es lo que piensa la profeta tal? ¿La apóstol tal? No. Lo que dice la palabra del Señor es lo que tiene peso. Hay señales que afectan el mundo espiritual. Y eso de la cubierta es una señal para el mundo espiritual. Por eso en el otro tema vamos a entrar directamente al fuego. Ahí donde se quema uno. Ahí donde los siervos no quieren entrar ni quieren que nadie les diga nada sobre el tema. Pero para nosotros, para nuestro consumo, vamos a ver lo que los siervos no quieren decir. Porque para ellos es más fácil que mi esposa esté bien conmigo. ¿Que no entiende el profeta la palabra de Dios? ¿Que no entiende el apóstol la palabra de Dios? ¿Que no entiende el maestro, el evangelista la palabra de Dios? Que le dice que la mujer está bien así porque ya tiene su cabello y ya tiene velo, no se preocupe. ¿De veras eso es lo que entiende? ¿O tiene una manipulación en casa? Más creo que está manipulado por la que está a su lado. Se lo digo porque he tenido experiencias con siervos que me han abierto su corazón. Por eso le digo que ese es el problema. Por experiencia, por testimonio, hay muchos siervos que prefieren mejor decir, así está bien todas las mujeres, no se preocupen por cubierta. Ve, aquí olvídense de eso. Ustedes ya están cubiertas porque tienen el cabello que Dios les dio. Eso lo hacen porque la esposa les ha dicho que eso tienen que predicar. Pero hay siervos valientes. Conocí un siervo valiente que está aquí por el área de Los Ángeles, que su esposa predicaba una cosa en el púlpito y él predicaba, y todo porque bajar las manos, presionado por la esposa, le dijo que ella tenía que predicar donde él predicaba. Y el problema fue ese, de que ella predicaba que la mujer no tenía que cubrirse y él predicaba que sí. ¿Y cuántas mujeres cree usted que apoyaron al pastor?
bien? Poquitas. Todas apoyaron a la sierva. ¿Y qué cree usted que pasó? La sierva tiene su iglesia. La sierva tiene su iglesia. Fuera cubierta todas allá. Pero como el Señor es fiel y el Señor honra su palabra, el siervo fue respaldado por el Señor y el Señor restauró la congregación. Llegaron muchas mujeres con obediencia a la palabra de Dios y le están apoyando al siervo. Otro punto, ya más adelantito vamos a entrar en el tema. ¿Puede la mujer predicar la palabra de Dios en la congregación? Lo vamos a ver también. ¿Qué dice la Biblia? No que dice la predicadora famosa. No que dice la apóstol, la profeta, la maestra. No, olvídese. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué causa la mujer no puede predicar en la iglesia? ¿Por qué? Tiene mucho que ver con esto que el apóstol está estableciendo aquí. Mucho que ver con esto. ¿Dónde puede predicar la mujer? La mujer puede predicar en miles de lugares. Miles de todos lados. Puede predicar la mujer. ¿Se recuerda usted de la mujer samaritana? ¿En qué púlpito predicó la mujer samaritana? En ninguno. Y la Biblia dice que muchos creyeron a la predicación de esa mujer, al testimonio, dice, de esa mujer, que era la predicación. Dijo, me he encontrado con el Cristo allá en el pozo. Me pidió agua y le di de beber y Él es el Cristo que ha de venir. Comenzó a predicar y muchos creyeron por la predicación de la mujer. El problema es que la mujer no quiere predicar en la calle, la mujer quiere púlpito y púlpito y púlpito. No quiere predicar en la calle. Ese es el problema. No es que no pueda predicar la mujer, sino que donde no debe predicar la mujer. No es que yo lo diga, lo dijo el apóstol. No lo estoy diciendo, son cosas que están escritas en la palabra del Señor. Pero voy a cerrar mi Biblia con esto. Hoy entramos del verso 10 en adelante. Por esta causa, la mujer debe de tener señal sobre su cabeza por causa de los ángeles. De ahí vamos a comenzar. Póngase sobre sus pies, le damos una ofrenda de palmas al Señor con todo corazón.